Bienvenidos a su espacio favorito donde encontraremos las respuestas a todos nuestros problemas. Hoy nos acompañará la doctora María Rojas Destapé con una excelente conferencia. Recuerda siempre que si crees en ti mismo, nada será imposible. Marían, buenos días. Buenos días, Cristina, ¿cómo estás? Muy bien, alegre de saludarte y de tratar este tema de la empatía que me has sugerido esta semana y que tanta falta hace, porque comentaba yo que despiadado el que vierte cosas en la bebida de otro y pretende aprovecharse de él y es completamente indiferente a su destino y a lo que él o ella sienten, las víctimas me refiero. Efectivamente, Cristina, la empatía es la capacidad de ponerse en el lugar de la otra persona. Es ser capaz de entenderla, de tratar de comprender qué le pasa por su mente, por qué se comporta de esta manera. Es decir, antes de juzgar su comportamiento, intento entender por qué lo está haciendo así. ¿Qué pasa? Que si uno no emplea la empatía en la vida, lo que utiliza suele ser un pensamiento mucho más agresivo, mucho más duro. Y eso es lo que está pasando en la sociedad hoy en día. Es decir, antes de intentar entender a la gente, porque dice, hace, actúa o comenta algo, utilizamos nuestros juicios de valor y eso pues los atacamos, utilizamos la palabra para ello. Entonces, muchas veces la gente confunde empatía con otro concepto interesante que es el reconocimiento de emociones. Es decir, yo reconozco que tú te sientes triste, yo veo en ti la alegría, yo veo en ti el miedo, yo veo en ti el enfado. Es decir, hay personas que tienen esa capacidad de identificar rápidamente el estado emocional en el que se encuentra otra persona. Pero yo no me refiero a algo superior. La empatía es: veo y reconozco tu emoción, pero me pongo en tu lugar e intento quitarme mis zapatos, quitar mi sistema de creencias y entender qué te pasa. ¿Y cuándo demostramos empatía? Yo me ha gustado mucho lo de la empatía en los últimos tiempos porque el signo bioquímico de la empatía es la oxitocina. Esa oxitocina que sabes que tanto me gusta y que es el personaje principal de Las personas vitamina, pues esa oxitocina se activa cuando tú recibes empatía o eres empático con alguien. Y acordémonos, y que los oyentes por favor recuerden, cuando yo activo oxitocina bajo cortisol, y estamos intoxicados de cortisol. Cristina, y más estas navidades que estoy desolada de ver, mi vuelta a la consulta del 10 de enero ha sido una semana tristísima. No he sido consciente hasta el día 10 lo mal que lo ha pasado la gente ante este bucle de antígenos, positivo, confinamiento. Ah, sí, cuéntanos este panorama social que has detectado. Bueno, he visto mucha más gente que lo había pasado mucho peor estas navidades que las pasadas y me dejó sorprendidísima. El año pasado había mucho duelo, había habido mucho miedo, mucha gente había perdido seres queridos. Este año ha sido un hartazgo, una sensación de soledad y de caos. Mi sensación ha sido de un 50-60% de la gente con la que yo he hablado, que en el último minuto no pasó las navidades con unos ni con otros, ni la Nochebuena, ni el fin de año, que si Reyes, que si la víspera, que si el antígeno, que la tensión, si era de riesgo alguien, la valoración. De una señora mayor, que yo quiero muchísimo, que tiene 85 años, que vino a verme cuando tenía 80 y se quedó viuda. Y una de las cosas que ella utilizaba para ilusionarse era que a partir del 1 de septiembre ella empieza a preparar la cena de Nochebuena. Tiene 5 hijos, con sus nueras, yernos, sus 16 nietos, y ella pone la mesa y va comprando un regalito, les escribe una carta personalizada a cada uno. Ay, qué bonito. Y a partir de la semana del 20 empezaron cada uno a llamarle para decirle que si el consuegro había dado positivo, que si el mejor amigo del hijo había dado positivo. Y todos los 5 hijos decidieron por precaución no ir a ver a su madre el 24 y ella solo me lloraba. Pero María, si yo vivo por este día, si yo me paso todo el año pensando en el 24, ¿no? Y claro, es que son situaciones de muchísima complejidad emocional. Fíjate que estaba cayendo en la cuenta a raíz de lo que estabas contando de una amiga mía de la Venta Rasquilla en Ávila, que tenía prevista una cena de Nochevieja con la comida subsiguiente para 24 personas y se quedaron en 6. O sea, incluso desde el punto de vista logístico, la cantidad de víveres de los que tuvo que hacer acopio y dejarlos de lado y no poderlos utilizar, o sea, los cambios han sido enormes y claro, hay gente que lo afronta con cierta liberalidad y que se toma las cosas con buen humor y no le da importancia, pero hay personas que se sienten muy lastradas por todo esto. El otro día unos buenos amigos míos que tienen una cadena de restaurantes me dijeron que les habían anulado 2.000 reservas y que ellos tenían acopio pues para muchísimas comidas de familia, de Navidad, y que esto pues hombre hace un destrozo económico. Pero yo creo que aparte del destrozo económico, que lógicamente es terrible, yo creo que lo dramático es que de repente ya
no puedes ni gestionar tu día a día. Es decir, el caos que esto nos ha sometido, la sensación de incertidumbre y de tensión, porque cada uno ahora a día de hoy valora el COVID de una manera distinta. Ya no es si ha fallecido alguien o no, porque el Omicron ha pasado a ser otra cosa, sino es qué consideras tú que es persona de riesgo, que es síntoma grave, que es confinarse, y cada uno de nosotros tiene un sistema distinto de considerar. Por eso la tertulia que vais a hacer de chicos me parece interesante, los oyentes, porque yo que hablo con todo el mundo todos los días y pasa mucha gente por mi consulta y comenta, cada persona esto lo percibe de una forma distinta, que si las vacunas están funcionando, si no están funcionando, si los niños se tienen que vacunar, si son de riesgo los padres, si soy de riesgo yo. Y hay gente que, yo siempre digo que todo el COVID a día de hoy depende de 3 factores: de tu capacidad de gestionar un síntoma físico, es decir, que te venga la tos y que sepas gestionar que tienes tos, o que ya entren todos tus fantasmas; la capacidad de gestionar el miedo a que tú puedas contagiar a alguien y que tú seas culpable; y la presión social por la hiperestimulación de información, la sobreinformación a la que estamos expuestos todo el día, ¿no? Que llega a un punto que te abruma el cerebro. No tenemos capacidad de gestionar tanta información, ¿eh? Oye, ¿y cómo nos hemos ido a comentar esto desde la empatía, que es el asunto que hoy nos traías al espacio de psiquiatría? Ya. Bueno, y te sigo diciendo, Cristina, que la empatía, ¿para qué nos sirve la empatía? Es cuando sabemos escuchar y comprender los sentimientos de los demás y sabemos olvidarnos de nosotros mismos. Es decir, cuando estamos con alguien que tiene un problema y le damos un poco de sentido del humor, y no te juzgo y te comprendo. O sea, esto para mí es clave. Tú notas que la persona que tienes delante no te está juzgando. Cuando la persona que tienes delante sabe encontrar esas palabras para tu consuelo, para que no te encuentres así de triste. Cuando usas esa delicadeza, ese mimo, porque a veces es qué pesada eres, o ya me lo has dicho 3 veces. Eso es lo contrario a la empatía, claro. Cuando no muestras un gesto de hartazgo, de aburrimiento ante la persona que tienes delante. Cuando tienes un niño y sabes adaptarte al lenguaje de niño y a la postura de niño, o incluso cuando tienes una persona más mayor y sabes mirar con unos ojos más empáticos. ¿Y qué es lo que hace que unas personas tengan esta capacidad y otras no? ¿Es una causa genética? No, tú sabes, Cristina, que parte de lo que sucede, por ejemplo, en algunas patologías o en algunos rasgos de personalidad, como puede ser el narcisismo, o si me voy al otro extremo, por ejemplo, el Asperger o algunos trastornos del desarrollo, se ha visto que hay una falta de oxitocina, o sea, se ha medido la oxitocina y se ha visto que hay un fallo en los circuitos oxitocínicos que hace que las personas tengan menos empatía. Pero puede haber muchas razones. Puede ser que hay gente desconfiada, gente herida por la vida, gente que no tiene valores humanos, gente que le falta inteligencia emocional, gente muy pagada de sí misma. Yo esta semana he tenido una paciente en mi consulta que pocas veces me ha pasado esto, que en un momento dado me levanté y le dije: o me escuchas o no te puedes estar en mi consulta, porque solo me decía que la empatía era de débiles. Y me lo repetía y me lo repetía y me lo repetía, ¿no? Es decir, a veces la gente que llega muy lejos en la vida y que tiene puestos de liderazgo, esa competitividad atroz, te impide ser empático. Por eso yo promuevo mucho que en las empresas haya empatía, que los líderes sean personas con empatía. Si solo miras los números y quieres llegar a tanto a fin de año o a fin de mes, te olvidas de las personas. Y cuando te olvidas de las personas, esas personas sufren y sienten un gran vacío. ¿Cuál es uno de los grandes dramas de la empatía, en mi opinión, del siglo XXI? Las redes sociales. ¿Por qué? Porque las investigaciones hoy en día nos han hecho ver que cuando tú percibes las respuestas emocionales delante, con alguien que tienes delante, tú, por ejemplo, ves que se estremece, que le tiembla la voz, que se emociona, que se le empañan los ojos. Eso genera empatía. Tú estás en internet y de repente alguien pone un comentario. Como tú no ves los gestos faciales, pues automáticamente no hay empatía, no hay filtros. Es decir, esa empatía, esa oxitocina no se activa. Y entonces, ¿qué pasa? Que no hay una reacción buena. Y el cerebro carece de la información necesaria para poder frenar la crueldad y no ser antisocial. Y ahí empiezan esas pugnas, esas guerras encarnizadas en internet, en Twitter, que yo muchas veces pienso, me encantaría que viéramos las caras, o sea, les viéramos, porque a veces, no sé si te has dado cuenta, Cristina, la dureza. Sí, a mí me sorprende enormemente. Yo lo que percibo es un cambio generacional, porque para mí es inevitable pensar al otro lado de una persona, pero hay toda una generación que está acostumbrada a este debate, esta esgrima verbal con una crudeza extraordinaria y no le da ninguna importancia, vamos. No le da ninguna importancia, es que quizá en las redes sociales te han dicho, da igual lo que digas, porque no hay nadie, y de hecho las máscaras no nos han ayudado, Cristina, porque si yo estoy las máscaras no ayudan, no, a la empatía.
no de falso. Pareces como películas de ciencia ficción donde piensas que la gente no tiene sentimientos. ¿Y cómo notas que alguien no tiene empatía? Pues de esas personas que solo hablan de sí mismo, porque yo pienso, porque yo digo, personas que tienen un lenguaje muy duro, que insultan, que dicen palabrotas, gente que tiene muchos estereotipos o un sistema de creencias muy duro, gente que notas que te utiliza para lo que busca. Y el paso superior a la empatía es la compasión, lo que llamaba Paul Ekman la empatía compasiva, que ya esto es palabras mayores, es me pongo en tu lugar, es decir, te reconozco tu emoción, reconozco que estás triste, lo estás pasando mal, entiendo por qué lo estás pasando mal. Y la empatía compasiva es, y encima intento hacer algo al respecto. Esto ya es la compasión, que es una sociedad compasiva, es una sociedad que utiliza el corazón para tratar a las personas. Y eso siempre genera alivio en la persona que tienes delante. Y en un momento de muchísima dureza, porque hay que reconocer que hay una dureza brutal en la sociedad, está todo polarizado, hay mucha rabia, mucho odio. Si utilizáramos la compasión nos iría un poquito mejor. Al final, cuando tú encareces la empatía, ¿por qué lo haces? ¿Por qué subrayas a la persona que conviene ponerse en el lugar del otro? Bueno, porque sobre todo cuando tú eres una persona tú imagínate, Cristina, que vivimos en esta intoxicación de cortisol y tú estás en tensión máxima y estás preocupado por tu trabajo, por tu salud, por tus hijos, y llamas a una amiga y le dices, es que estoy preocupada porque el otro día estuve con mi madre y yo he dado positivo y tal, y la otra te dice, mira, no seas pesadita, que ya lo del... Cuando pensaba de qué os iba a hablar, la ilusión es uno de los temas que más me puede apasionar, porque creo que muchas veces la ilusión es más importante que la felicidad, porque es lo que está en la antesala de lo que sentimos. Empecé con una anécdota que me parece que puede ayudarnos a entrar en este mundo. Ya que hoy vamos leyendo sobre el mundo de la educación, ahora con hijos que están en el colegio, uno se va dando cuenta que cada pocos años uno se tiene que adaptar al cerebro de los alumnos que tiene delante, porque el cerebro, las ilusiones, las emociones, el organismo de esos estudiantes se va a transformar, que esos jóvenes tengan ilusión en sus mentes, que quieran crecer, que quieran aprender. Y sabemos que la ilusión está muy relacionada con la actitud. ¿Qué es la actitud? Es una zona de nuestro cerebro que es como el gran filtrador, es un rastreador. Y lo que hace es que nosotros, y de sus conclusiones, es qué es lo que la gente se arrepiente más antes de morir. ¿Qué es lo que la gente más se queja antes de morir? Y la frase en resumen es, tendría que haberme arriesgado más. ¿Qué significa esto? Que el miedo nos paraliza. Y el miedo es la falta de ilusión. El miedo está en el cerebro y se activa alguien que no le esté pasando o le haya pasado algo terrible a lo largo de su vida. Y solo existe un antídoto para el dolor, para el sufrimiento, para la muerte, para la enfermedad. Solo hay uno, y es el amor. El amor a uno mismo, que es la autoestima, el amor a una pareja, el amor a la familia, el amor a los demás, el amor a los ideales y a las creencias, el amor a los recuerdos. Hay un estudio interesantísimo sobre cómo el amor a los recuerdos puede activar las mismas zonas del cerebro que cuando personajes auténticos de la historia, de lo que sea, de mi profesión, de lo que a mí me gusta, pero tener modelos a los que seguir. Decía Confucio, si ves a un hombre bueno, imítale, si ves a un hombre malo, examínate a ti mismo. Me parece importantísimo en esta sociedad volver a encontrar gente a la que inspirarnos, da igual de la época que sean. Siempre digo que en esta vida podemos estar en modo alerta, en modo supervivencia, quien me haya leído en modo cortisol elevado, es decir, cuando estamos estresados, cuando nuestro cerebro está bloqueado por la cantidad de cosas negativas que nos suceden, porque estamos librando esa batalla de la que hablábamos. Y hay momentos que tenemos que intentar que sean los máximos, pero que desgraciadamente son muy pocos, en los que tenemos que llevar a nuestro organismo y a nuestro cerebro a un modo de pausa, a un modo de desconexión del estrés, y que en ese momento nosotros seamos capaces de ilusionarnos y de buscar cuál puede ser nuestra mejor versión. Siempre pienso que hablar de la mejor versión es un reduccionismo, y encima he hecho una ecuación matemática al respecto. Creo que psicología y matemáticas casan poco en este asunto, pero nos puede ayudar a entenderlo. En un momento de paz y de serenidad, decir, ¿qué es lo mejor que yo quiero lograr? Y para eso, formarme, lo decíamos, Luis Pasteur lo decía con otras palabras, pero la suerte favorece a la mente preparada, estudiar sobre lo que me dedico, sobre lo que me gusta, porque percibo mejor las oportunidades. La voluntad es la capacidad de posponer la recompensa en una sociedad que hablábamos que todo es gratificación instantánea, chispazos de dopamina, lo quiero todo y lo quiero ya. Decirle a mi cerebro de vez en cuando, esto ahora no. Y te voy educando, porque si no luego tengo una gran frustración.
La tercera, tener un proyecto de vida, propósito, el ikigai que hablan los japoneses. Es decir, que yo mi vida tenga una meta, unos objetivos, no tienen que ser obsesivos, que si no los consigo, pero saber hacia dónde me dirijo. Decía también Séneca, no existe viento favorable para quien no sabe a dónde va. Es decir, hay que saber hacia dónde nos dirigimos para que esa formación reticular y nuestras ilusiones se alineen. Y todo ello multiplicado por la pasión. La pasión multiplica y el resto suma. ¿Qué es la pasión? La pasión es poner el corazón en lo que uno hace. La pasión es entregarse de verdad. Y siempre sabemos y decimos que cuando uno hace las cosas con ilusión y con pasión suceden dos cosas. La primera es que a nivel del organismo nuestro cerebro se lo cree. Nuestro organismo se lo cree y esto tiene un impacto en las células, tiene un impacto en el cerebro. Si tú vas de optimista por la vida, tu cerebro se lo empieza a creer. Hay estudios con actores, y a Arturo va a ser interesante también hacérselo con ese optimismo que desborda, en el cual uno estudia cómo es el cerebro de las personas, de los actores o de los presentadores, de la gente que actúa en la vida después de una obra de teatro, después de una película, y se ve que cuando una persona se mete mucho en su papel se producen cambios en el cerebro. Nosotros tenemos que decir, el optimismo se puede educar, las cosas se puede ver en clave de problema o en clave de solución, sabiendo y siendo realistas. La pasión y la ilusión y la actitud van ligados con un realismo en la vida que es muy importante y sin negar que hay cosas que de vez en cuando son negativas y nos hacen replantearnos las cosas. No olvidemos que la felicidad no es lo que nos pasa, sino cómo interpretamos lo que nos pasa. Y lo interpretamos según nuestro estado de ánimo, nuestra personalidad, nuestros sistemas de creencias, pero la misma realidad un día nos puede hacer muchísimo daño y de repente esa misma realidad 6 meses más tarde que no nos afecte tanto. Todo esto que estamos hablando, todos estos valores se construyen desde la familia, pero con el apoyo inestimable de vosotros, educadores y maestros. Muchas gracias, grandes profes, gracias por estar hoy aquí. La empatía, la capacidad de ponerse en el lugar del otro, que hoy parece imprescindible educar en ello a nuestros hijos. No sé si se podrá inculcar o uno nace ya con empatía. Vamos a preguntárselo a Marian en el diván. Marian Rojas, buenos días. Buenos días, Gando, porque lo que nos suele pasar, esto es muy aprendido por el cerebro del ser humano, es que nosotros estamos con alguien y lo primero que hacemos es juzgarle según nuestro sistema de creencias, según nuestra historia, según nuestra biografía. Y hay un primer juicio antes de un primer entendimiento. Y la empatía es cuando consigues entender antes que juzgar. Y sobre todo también la empatía requiere pues expresarte con delicadeza, con mimo, con educación. En vez de que te salga, este es un sucio, este es mal educado, es antes de juzgar, intento pensar qué ha sucedido. A mí me pasa esto mucho en consulta, ¿no? A veces me viene gente contándome historias que activan un resorte dentro de mí, porque todos nosotros tenemos resortes. Pero siempre antes de saltar, intento pensar, a ver, ¿por qué me lo está contando? ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué ha hecho esta maldad? ¿Por qué ha arruinado la vida de esta persona? ¿Por qué ha sido infiel? ¿Por qué ha traicionado? Y buscando ese por qué, antes de juzgar, ejercitas la empatía. Sí. Y decías antes que se puede educar cierto grado de empatía, pero que hay circunstancias de la vida que pueden desproveerte de ella o que pueden hacer que no la tengas. ¿A qué circunstancias te refieres? Mira, esto es una de las cosas más bonitas que yo he descubierto, que yo no he descubierto nada, pero que yo he llegado al estudio de ello en los últimos años. Cuando me di cuenta que había hormonas que nos activaban la empatía, que esta es la famosa oxitocina de la que tanto hemos hablado aquí. La oxitocina es la hormona del parto y de la lactancia y es la hormona que se activa en las contracciones y también cuando una persona está amamantando, pero es el signo bioquímico de la empatía. Es decir, tú estás con alguien. Imagínate, tú tienes una reunión de trabajo, tienes que hablar con tu jefe y estás de los nervios. Y entonces tienes que presentar los resultados en la empresa. Y viene un compañero tuyo y te dice, oye, no te preocupes, que si algo no te acuerdas, yo te apoyo durante la presentación. Ese momento de empatía de, te entiendo que estás nerviosa, que te enfrentas a un reto, yo estoy a tu lado y te apoyo, genera un pico de oxitocina brutal porque alguien ha empatizado contigo. Las situaciones de miedo
nos impiden empatizar, porque activas la supervivencia. Cuando tú vas en modo miedo por la vida, modo cortisol, modo alerta, modo incertidumbre, modo COVID, modo guerra, modo lo que hemos conocido en los últimos tiempos, tu cerebro te impide ponerte en el lugar del otro, porque vas intoxicado de cortisol. Y cuando estás intoxicado de cortisol, la oxitocina no puede salir. Y entonces cuando tú vives con miedo, tú vas por la calle llegando tarde a la oficina y ves a un pobre pidiendo dinero en la calle. No ves ni el mensaje, no ves si está con un niño o está solo, no ves si lleva ropa o va sin zapatos, porque tu cabeza no puede empatizar, no puede ponerse en ese lugar. Cuando tú quieres ayudar a alguien, tienes que bajar de tu modo alerta para poder conectar con las demás personas. O sea, incluso podríamos decir que un niño con un miedo intenso en la infancia, pensemos por ejemplo en los niños guerrilleros o las niñas raptadas para la prostitución, tienen muchas posibilidades de crecer sin empatía. Bueno, y tienen posibilidades de crecer con un grado de sensibilidad alterado. Es decir, no es lo mismo si tú a lo largo de la infancia has vivido una infancia donde hay gritos, donde hay maltrato, donde hay abandono, donde hay soledad, tu forma de conectar con las emociones de los demás, que esto en el fondo es la empatía, va a estar deteriorada o va a estar alterada. Por eso es tan importante esto en la educación de los niños. Tú me preguntabas al principio, tú me decías, ¿no? Hay gente que no lo tiene. Bueno, por ejemplo, la gente que tiene rasgos psicopáticos son gente que no se adaptan a las normas sociales, les cuesta conectar con los demás, incluso disfrutan haciendo sufrir a los demás, ven a otro enfrente llorar y eso incluso les produce un cierto agrado, ¿no? Bueno, pues esto tiene varias causas, la neurociencia cada vez las investiga más, pero casi siempre hay una herida profunda en la infancia. También están los narcisistas, el trastorno de personalidad narcisista, son personas que solo se preocupan por ellos. Entonces tienes a alguien delante con un problema y es que no te importa. No es que sepas o no sepas, que ni se activa el circuito. Es un tema muy interesante, ¿no? ¿Por qué eres narcisista? Pues por muchas razones. Tú y yo hace un año hicimos una entrevista muy, muy bonita sobre este tema del narcisismo. Las personas, por ejemplo, el trastorno límite de la personalidad. Esto es algo frecuente, muy frecuente en psiquiatría. Si alguien tiene en su familia, alguien con esto sabe. Son personas muy inestables emocionalmente. Y entonces le cuesta saber identificar sus emociones, las emociones de los demás, y tiene un enorme grado de impulsividad. Las personas con descontrol de impulsos les cuesta empatizar porque primero va el impulso y luego va la emoción. Entonces tú ves a alguien, te falla una amiga y llega tarde y antes de preguntarle, oye, ¿qué te ha pasado?, esa persona te pega un grito. Yo recuerdo hace unos meses con una paciente que tengo muy impulsiva, un poco maleducada, tiene un carácter muy difícil. Y entonces se sentó en mi consulta y me dijo, me cae muy mal tu equipo de la consulta, Marian, son todos unos impresentables y tal, ¿no? Hoy no me han dicho hola cuando he entrado y nadie me ha preguntado que si necesitaba un vaso de agua. Y empezó a gritar y ese día habíamos tenido una emergencia, había tenido que venir una ambulancia a la consulta por un asunto y le dije, ¿no te has parado a pensar si ha pasado algo? Entonces me quedó mirando y me dice, es que yo nunca pienso así. Digo, bueno, es que tienes anulada tu capacidad de empatizar. Primero soy yo, mis circunstancias, cómo me siento y ya luego si a alguien se le ocurre preguntarme, oye, por cierto, que me ha sucedido esto, ¿no? Entonces, claro, la empatía es algo clave en las relaciones humanas. Por ejemplo, ¿cuándo se activa la empatía? Cuando tú ves la cara de otra persona. Las redes sociales, Cristina, son un drama para la empatía. Alguien pone un comentario y da igual, como no le ves la cara, no ves sus emociones, no hay oxitocina, no hay nada, criticas, insultas. Otro día estaba siguiendo un hilo en Twitter de una cosa, los insultos, que hasta alguien dijo, oye, que somos personas de carne y hueso, ¿no? Claro. Que detrás estamos, sí. Pero no hay empatía, porque no hay visión. En el último minuto podríamos aconsejar cómo educar en la empatía y cómo educarse en la empatía, ¿no? Bueno, lo primero de todo es preguntarte si eres una persona que tiendes a ponerte en el lugar de los demás o no. Lo segundo es preguntarte por qué no lo haces. Puede ser que no lo hagas porque te proteges y eres excesivamente sensible y te da miedo. Es decir, hay personas que su grado de empatía es que se angustian y empatizan dando hasta la angustia, y otros que son capaces simplemente de acompañarte. Lo siguiente es preguntarte, ¿soy de los que juzgo directamente o soy de los que intento entender? Y entonces el ejercicio es, no juzgues. Primero, siempre en tu cabeza intenta poner en la situación de la persona que tienes delante. Y si no eres capaz de entenderlo, pregunta. La gente a veces está deseando dar una explicación porque se ha comportado mal, porque ha tenido una mala cara. A nivel de los hijos, háblales de las emociones. Es decir, si tu hijo viene enfadado porque le han quitado su peonza, sus cromos, sus Pokémon, etcétera, a ti como adulto te parece una estupidez. La empatía es, me pongo
en tu situación y claro, para él su mundo no es que haya caído la bolsa, porque ni sabe lo que es, para él su mundo es que se ha quedado sin cartas. Entonces la empatía es que me pongo en tus circunstancias y busco entenderte, y eso a veces requiere un grado de humildad. Es decir, es bajar del pedestal en el que a veces nos ubicamos y juzgamos las cosas, bajar e intentar ponernos en las circunstancias de los demás para poder ayudarles a que su sufrimiento sea mucho menor. Si llegaste al final de este video, dale me gusta, comenta, comparte y recuerda que solo tú eres el autor de tu propio destino.